Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Y este mes con Brené Brown. El resumen completo de Atrévete a liderar. Si necesitas liderar un gran equipo de trabajo, pero te intimida la perspectiva de fracasar en este mundo de los negocios que es cada vez más competitivo, no temas. Atrévete a liderar, escrito por una de las más grandes expertas en liderazgo, tiene las respuestas para dominar tus miedos y llenarte de audacia. La clave de una cultura organizacional eficiente está en incentivar el sentimiento de conexión entre el capital humano de una empresa bajo los principios de la vulnerabilidad. Gracias a una investigación extensa que ha durado alrededor de 2 décadas, Brené Brown está dispuesta a apostar que la empatía es la cura para todos los males que existen en las relaciones humanas, sobre todo si hablamos de aquellas que se dan entre un líder y sus empleados. Los mejores líderes no son los que hacen un despliegue de todo su poder, sino aquellos lejos de presumir los títulos que llevan bajo el brazo, se dedican a poner en práctica sus valores personales y lo que les dicta su corazón. Algo que muchas veces resulta bastante valiente porque llega a desafiar los estándares convencionales. Ser audaz no equivale a ser competitivo a toda costa, sino que ser valiente significa ser sincero y capaz de generar confianza y aprender del fracaso. Incluso si nos desempeñamos dentro de un ambiente laboral hostil y difícil. Aferrarnos a nuestra vulnerabilidad y a la empatía nos ayudará a salir siempre a flote. ¿Qué es la vulnerabilidad y por qué tiene tan mala fama? La vulnerabilidad es una emoción propia de la naturaleza humana. Nadie se escapa de haberla sentido. De hecho, es tan frecuente que es seguro que todos tengamos decenas de anécdotas en las cuales recordemos habernos sentido vulnerables. Ya sea el sentimiento de inseguridad tras una ruptura amorosa o el miedo de perder nuestro trabajo. Después de haber cometido un error, la vulnerabilidad es eso que está ahí cuando nos sentimos en riesgo de ser heridos, o cuando lo que pasará a continuación nos genera una gran incertidumbre. La vulnerabilidad es, sobre todo, la sensación de sentirnos expuestos ante otras personas. Debido a que causa incomodidad, sentirnos vulnerables es algo poco deseado, por más que sea una emoción común en la vida. Nadie se acostumbra a sentirse vulnerable. Y lo peor de todo
es que el mundo se ha encargado de crear un mito extendido en el que la vulnerabilidad se interpreta como la señal más evidente de debilidad. Sin embargo, esto es totalmente una mentira. Si bien es cierto que estar en situaciones que nos vuelven vulnerables nos provoca ansiedad, en lugar de rendirnos a ese deseo de huir, es mejor aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad, lo cual no se traduce en ser débiles, sino todo lo contrario. Reconocernos como vulnerables requiere de un gran valor. Aprender esto no es un proceso fácil, pero hará que cualquier persona no solo crezca individualmente, sino que se convierta en un líder excelente. Ser vulnerables nos hace más eficientes para trabajar en equipo y nos abre a los demás, por lo cual nuestra perspectiva se enriquece y nos prepara para tomar decisiones más sabias. Entonces, ¿la vulnerabilidad no nos hace débiles? No, la vulnerabilidad no nos hace débiles. De hecho, la valentía es imposible si no somos vulnerables primero. Cuando estamos en riesgo o nos sentimos inseguros respecto a algo, pero lo enfrentamos, justamente esa sensación de ser vulnerables es la que nos motiva a actuar con coraje. Un grupo de militares estuvo de acuerdo con ello. Acostumbrados a actuar bajo presión en situaciones de alto riesgo, estos soldados admitieron que, previo al valor, sintieron temor o preocupación, es decir, vulnerabilidad. Todos sus recuerdos de osadía estaban predecidos, sin excepción, de un momento vulnerable. A pesar de esto, nadie se atrevería a decir que estos soldados son débiles. Es necesario terminar con el mito de que la vulnerabilidad equivale a debilidad. Una sociedad con esa ideología arraigada jamás podrá ser lo suficientemente innovadora para progresar porque, precisamente, todos los procesos creativos requieren de un alto grado de vulnerabilidad al exponerse a los posibles fracasos. Afortunadamente, aún en las sociedades más conservadoras y cerradas, siempre han existido hombres y mujeres dispuestos a aceptar su vulnerabilidad, ya fueran artistas, políticos o luchadores sociales, con el fin de mejorar su entorno. Ser vulnerables es sin duda alguna propio de los grandes soñadores. La mayoría de los ambientes laborales de hoy insisten en no permitir la libre expresión de sentimientos personales, lo cual reprime la posibilidad de compartir nuevas perspectivas que podrían enriquecer a una empresa. Además, lo anterior también provoca que los compañeros de trabajo se aíslen y no compartan responsabilidades. Si los ambientes laborales fueran más humanos, el desempeño general de todas las empresas aumentaría enormemente. Es indispensable que el mito se rompa y que se reconozca que la vulnerabilidad es probablemente la prueba más grande de coraje, pues muchas veces reconocerla implica rebelarse contra la norma social. La historia del exitoso David K. Williams y su hijo son una prueba de ello. El hijo de Williams, quien lo ayudaba con la empresa, enfermó de un cáncer inusual. La enfermedad terminal es uno de los estados más vulnerables en los que se puede encontrar un ser humano. Pero esto no quiere decir que un enfermo sea débil. Por el contrario, el hijo de Williams mantuvo una voluntad admirable ante la muerte y fue tan valiente que continuó haciéndose responsable de su vida personal y profesional hasta su último día. Williams fue inspirado por su hijo
y al recordarlo, no evoca a una persona débil y enferma, sino a un ser humano increíblemente tenaz. ¿Cómo es ser un líder valiente? En este punto, ya podremos suponer fácilmente que el líder valiente es aquel que acepta su vulnerabilidad y la vuelve productiva. Un líder valiente identifica los rasgos vulnerables de las personas a su cargo y los transforma en potencial. Existen 5 rasgos de liderazgo valiente que producen resultados concretos y medibles: la aceptación de la vulnerabilidad, los valores puestos en práctica, la generación de confianza, la habilidad de recuperarse después de cometer errores y el aprendizaje a partir del fracaso. Los líderes valientes no se dejan amedrentar por los contratiempos. Por supuesto, sentirán los efectos de la ansiedad y el estrés como todo el mundo, pero esto no los paralizará. Al contrario, un líder con coraje sabrá cómo utilizar su miedo para transformarlo en una oportunidad para la empatía y fomentar el apoyo mutuo con sus compañeros de equipo. Permitiéndose ser vulnerables, los líderes y su personal encontrarán la inspiración suficiente para afrontar los obstáculos con valentía, todos unidos en un ambiente de inclusión y respeto. Un líder humano no solo atiende las necesidades materiales del negocio, sino también las necesidades emocionales de los empleados. Hará que la productividad se dispare por los cielos. Cuando los empleados se sienten valorados y tomados en cuenta por sus líderes, cuando ven que pueden expresar sus preocupaciones con libertad, se vuelven más dispuestos para esforzarse el doble y alcanzar sus objetivos laborales. Un líder que no se ocupa en reunir los recursos necesarios para conocer las emociones y frustraciones de sus empleados, jamás logrará un liderazgo efectivo que genere lealtad, pues no será valiente ni tomará riesgos para mejorar el ambiente en el que todos trabajan. Un líder valiente está en constante exploración, atento a las manifestaciones de vulnerabilidad que amplíen la visión de la empresa. ¿Por qué la vulnerabilidad genera lealtad? La dueña de una empresa tecnológica emergente, Archana Pachirajan, lo leí literal porque es hindi obviamente, era cercana a sus empleados y se encargaba de crear un ambiente laboral seguro en el que todo el personal se sentía como una gran familia. Cuando se cometían errores, Archana no buscaba culpables. En lugar de eso, daba espacio a la vulnerabilidad y entablaba un diálogo para que todos aprendieran de las fallas que habían sucedido. Además, aceptaba siempre las opiniones de sus empleados para mejorar la empresa. Su personal estaba tan satisfecho que cuando la empresa entró en crisis, ninguno quiso abandonarla a pesar de que los salarios se redujeron drásticamente. Conmovida, Archana de nuevo implementó la muestra de vulnerabilidad como un canal transparente de comunicación, reconociendo sinceramente que por el momento no había más fondos disponibles. Los empleados, no obstante, continuaron siendo leales. Finalmente, Archana logró salir adelante y con la actualidad sigue con el mismo personal que le fue fiel aún en los momentos más difíciles. Pues más allá del dinero, las personas siempre apostarán por un ambiente en el que puedan abrirse y prosperar en todos los aspectos, incluido el personal. Al igual que Archana, James Doty ha atestiguado que la vulnerabilidad es el mejor medio de fomentar
la lealtad entre los miembros de un equipo de trabajo. James, un cirujano exitoso, fundó SeaCare, una fundación dedicada a la investigación sobre los rasgos humanos de compasión y altruismo. James sabe muy bien lo que es ser vulnerable, pues su infancia no fue nada fácil y una vez adulto enfrentó otras crisis como el divorcio. Lejos de ignorar esa vulnerabilidad, James la ha utilizado como una herramienta para convertirse en una persona más bondadosa y compasiva, lo cual lo ha ayudado a transmitir esas mismas cualidades a todo un equipo en el que convergen personas muy distintas entre sí, pero todas unidas por la lealtad y los objetivos en común. El equipo de James es altamente eficiente porque la fuerte conexión entre sus miembros ha hecho que la ayuda mutua sea siempre infalible. Como resultado de una vulnerabilidad compartida, todos mantienen un diálogo abierto en el que impera el respeto, la integridad profesional y la gratitud. Si todas las empresas y los líderes del planeta procedieran igual, este mundo sería muy distinto. Bueno, espero que con este primer episodio lo que creíamos sobre la vulnerabilidad esté empezando a cambiar, principalmente en cada uno de nosotros y luego en la forma como nos dirigimos a los demás. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.